Hola, amable vendedor. Venía a comprar el nuevo juego de Pokémon, Pokémon Leyendas Arceus. Hola, joven. ¿Acaso no te has enterado? Ha salido un nuevo juego de Pokémon este año. ¿Cómo? Sí, Escarlata y Púrpura, la nueva y trepidante aventura de Pokémon de mundo abierto que además está inspirada en España. ¿En España? Pues no se hable más. Ponme 5. Pokémon, cómpralos todos, sí. Te tienes que suscribir. Ya estábamos bien como estábamos. Quiero decir, si no teníamos suficiente con tener que vender las ruedas para poder echarle gasolina al coche o tener que pedir una hipoteca para pagar la luz y el gas, pues llega Pokémon y te saca 2 juegos el mismo año. Claro, llega un momento en la vida de toda persona adulta en la que hay que tomar una importante decisión: comer o comprar el último juego de Pokémon. Bueno, si este vídeo existe es porque la respuesta es obvia, así que cállate y toma mi sucio dinero. Pokémon Escarlata y Púrpura llegaron para ser el soplo de aire fresco que necesitaba la franquicia, introduciendo de lleno el sistema de mundo abierto, además de un montón de novedades, como por ejemplo moto Pokémon, texturas que no cargan y una extraña adicción por el cristal. Ya con todo esto tendrías motivos más que de sobra para no pagarlo a precio de AAA. Pero ojo, resulta que el juego está fuertemente inspirado en la cultura española. Y claro, había que hacer un análisis en profundidad de qué opinan los japoneses de nosotros. Así que toma mi sucio dinero. Dicho esto, hoy, para todos ustedes, Pokémon. ¡Arriba España! El videojuego. De Paldea, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que mudóse un joven de tez clara y oscuro el cabello, a una villa junto al mar, amplia y opulenta, pero sin cuarto de baño, en busca de nuevos retos y aventuras. Para, don Cipote de la Mancha. Somos un niño pijo que vive en una casa pija y va a un colegio de pijos donde le enseñarán a aniquilar a uno de los enemigos naturales del Cayetano autóctono, los otakus. Mira el flequillo del pato azul pidiendo a gritos venirse con nosotros. Mucho se habla de que este juego está lleno de glitches y bugs. Bueno, sinceramente no creo que sea para tanto. Y esto es solo la primera cinemática. Comienza el juego, y podemos ver desde el principio que los japoneses han hecho un muy buen trabajo de investigación. Así de entrada y mirando el mapa vemos que Madrid es un pozo cubierto por una nube tóxica. El primer Pokémon salvaje al que nos enfrentamos es un cerdo ibérico. Además, han entendido a la perfección que como tenemos que echarnos la siesta, no tenemos tiempo de combates innecesarios y mierdas parecidas. Así que puedes poner a tu Pokémon en modo automático y que él haga todo el trabajo sucio por ti. Uff, tremendas vistas. Llegamos a Ciudad Meseta, sede de la academia y donde por algún motivo la gente se mueve a 6 FPS. Nos apretamos una buena paella paldeana antes de empezar las clases y comienzan los problemas. No nos ha dado tiempo a pisar el primer aula y ya estamos a hostias con nuestros compañeros. Demasiadas líneas de texto después comenzamos la aventura, a bordo de nuestra montura, Coraidon, el legendario de la portada que normalmente suele conseguirse a 10 minutos de acabar el juego, pero en Escarlata lo conseguimos a 10 minutos de empezar. El juego consta de 3 líneas argumentales bien diferenciadas. La típica, derrotar a los 8 líderes de gimnasio repartidos por todo Paldea para tener acceso a la Liga Pokémon y derrotar al alto mando. Otra, en la que tendremos que ayudar a un tipo a conseguir unas especias de cocina especiales custodiadas por unos extraños Pokémon con un descomunal tamaño. Y otra en la que tendremos que acabar con unas bases del llamado Team Star, una especie de Team Rocket pero mainstream. Además, como buen juego de Ubisoft, de Game Freak, ya se encargan ellos de llenarnos el mapa de iconitos para saber dónde tenemos que ir. Ya tenemos un objetivo, ahora nos hacen falta los medios, así que haciendo honor al título del vídeo, nos vamos a hacer con un equipo plenamente típico de la estepa castellana. El puto pijo, el pato pijo, Jamoncitos, el gorrino, Morlaco, el toro bravo, que a decir verdad es una puta bestia. La aceituna Carbonel, una piedra, Pedrolo para los amigos, que además evoluciona en un Pokémon tipo Minecraft, increíble. Y el líder del grupo, el guerrero legendario, el Cid, que me costó un huevo evolucionarlo, luego os cuento. Ya estamos listos para empezar
emprender la aventura, a recorrer cada pueblo, mina, desierto, playa y ciudad, en busca de nuestros objetivos. Y a ver, o yo llevo mucho tiempo sin jugar a ningún juego de Pokémon, o la cosa se ha puesto un poco rara. Cuando tú llegabas a un gimnasio Pokémon, lo normal era combatir contra unos cuantos entrenadores que te preparaban para el combate contra el líder del gimnasio. Pero aquí no, aquí hay que superar un examen. ¿Un examen dices? Claro, pero ¿qué tipo de examen? Pues mira, te cuento. Si bien alguno es entretenido, como el de Mestura, en el que tendremos que buscar pistas por todo el pueblo para descifrar una comanda secreta, hay otros que, madre mía de mi vida, como el de Pueblo Pirotín, donde se está llevando a cabo el Festival de la Aceituna, la aceitunada, y la prueba consiste en empujar una aceituna gigante hasta una portería, o el del Pico de Sierra Napada, que tendremos que hacer un slalom en nuestra montura, pero con físicas de la Game Boy Color. Yo no sé en qué estaban pensando. Estudiante Joaquín te desafía. ¿Estudiante? Sí debe tener como 50 años. Tú la de cotizar no te la sabes, ¿no? Mira esto. ¿De día? De noche. ¿De día? De noche. ¿De día? De noche. Espectacular. Seguimos avanzando. Nuestros Pokémon se siguen haciendo fuertes. Nos cargamos un par de líderes de gimnasio, un cangrejo gigante, un coche tuneado... Creo que el Pokémon es solo eso. Y todo parece ir sobre ruedas. Pero, ¿por qué no evoluciona Charcadet? No puedo ser un maestro Pokémon respetable con un soldado que apenas levanta un palmo del suelo. Esto había que cambiarlo. Pues investigando un poco por Paldea, descubro que en Ciudad Vera hay un señor que nos da un objeto evolutivo a cambio de fragmentos de Bronzor. ¿Y qué es un Bronzor? Te preguntarás. Pues son esas especies de engranaje o algo así que se encuentran en las ruinas. Que además, con ciertos conocimientos avanzados de programación y respawn, puedes descifrar el código del juego para que no tengas que ir ruina por ruina a buscarlos. Mira esto, hay un par aquí, pues los matas, te alejas un poco, vuelves y... ¡tachán! Ahí están de nuevo. Es tan feo que el juego se ha cerrado. Enigma saca a Bellibolt. ¿Quién es ese Pokémon? ¡Es ¡tu puta madre! Sí, este es otro de los problemas que me he encontrado con el juego, aparte del propio juego, claro. Y es que hace por lo menos 35 temporadas que no sigo la serie, así que cada vez que un entrenador sacaba un Pokémon nuevo, el 85% de las veces no sabía qué sacar yo. Pero bueno, tiramos de Morlaco que nos saca de todas las papeletas. Es una puta bestia. Vete a tomar por culo. A ver, según el mapa, esto debe ser algo así como Valencia, ¿no? Sí, definitivamente esto es Valencia porque se está celebrando algún tipo de rave. Pero, ¿qué cojones hace las Torres de Madrid en Valencia? Y Almería me la habéis puesto como por Salamanca. Y Galicia... Galicia es un lago. A ver, por allí llueve, pero tanto. Joder, es que habéis tenido hasta el detalle de que el legendario sea un animal mitológico del folclore asturiano, el basilisco, pero de geografía vamos justitos. Y de animaciones ya ni te cuento. ¿Me estás diciendo que sois la franquicia más rentable de la historia del entretenimiento y os permitís el lujo de ponerme animaciones de la PlayStation 1? A ver, tampoco voy a ponerme en plan hater y decir que todo el juego es una mierda. El plantel de personajes es con diferencia el mejor que yo recuerde los juegos de Pokémon. Todos los juegos habían sido tipo: es un lugar lleno de extrañas criaturas llamadas Pokémon, coge un Pokémon, toma 5 Pokéballs y vete a ganar la liga. Aquí las historias tienen algo más de profundidad. Por ejemplo, la senda legendaria trata temas como la amistad o el sacrificio por salvar aquello que más nos importa, independientemente del peligro que esto suponga. Y la vía Stardust habla sobre el acoso escolar, la superación de los traumas y la mejora personal a través de la autoestima, aunque para lograr todo esto nos tengamos que convertir en el propio abusador. Muy irónico. Y viendo el juego desde un punto de vista más infantil, trata todos estos temas de una forma muy suave, pero sin quitarle gravedad al asunto, así que en este sentido, punto positivo. La duración del juego también es bastante considerable, unas 30 horas más o menos para pasarlo completo. Y el mundo abierto, aunque hay muchas cosas por pulir, no está mal planteado. A mí me pasó varias veces llegar a una zona bastante complicada pensando que esa era la ruta a seguir, y luego ir a otra zona que es infinitamente más sencilla y, claro, completarla casi sin pestañear. ¡Se ha matado Paco! Pero bueno, está muy bien que el juego te dé esa libertad. Esto en un Pokémon clásico hubiesen sido fácil 20 minutos. Lo malo, pues que tiene una cantidad de problemas de rendimiento que yo no sé cómo tienen el valor de venderte una beta a 60 pavos, los muy hijos de p***.
Vale, pues después de acabar con todos los líderes de gimnasio, de completar la Liga Pokémon, de destruir todos los Pokémon dominantes de Paldea y de desmantelar todas las bases del Team Star, tú dirás, pues ya me he pasado Pokémon Escarlata. Si salen los créditos y todo, pero no, se abre una nueva línea argumental, esta un poco más rarita. Resulta que la madre de Damián, este tipo de aquí, hace un tiempo estuvo jugando con una máquina del tiempo que abrió una brecha temporal que ha estado trayendo a Paldea una serie de Pokémon de una época pasada. Ha empezado a salir gas amarillo por ahí y ha afectado a la gente, ¿sabes? Que vamos, que la ha liado parda, ¿sabes? Así que tenemos que adentrarnos en la zona cero, lo que entendemos como Madrid, a destruir dicha máquina y cerrar la brecha espaciotemporal y devolver el flujo normal a Paldea. Salvar el mundo, vaya. Bueno, y también una movida sobre el origen de la terracristalización de los Pokémon, que no lo he nombrado a lo largo del vídeo, porque esto de ponerle sombreritos y convertirlos en cristal me ha parecido un poco ridículo. Y en fin, luego podemos volver a los gimnasios, a luchar otra vez contra los líderes o participar en un torneo que se celebra en la academia. Pero vamos, que ya está, que fin del juego. Pero antes de acabar, después de convertirnos en el entrenador más fuerte de Paldea, de superar el curso con matrícula de honor y de salvar el mundo, en definitiva, de convertirnos en el puto amo del lugar, habrá que hacer una visita a la mama, que estará preocupada, ¿no? Anda, qué alegría verte por aquí, cariño. ¿Qué tal llevas el proyecto extracurricular? Con tanto trajín y aventura es importante que comas bien para crecer alto y fuerte, así que... voy a enseñarte a preparar unos bocadillos cargados de verduritas para quedarme algo más tranquila. Recetas nuevas de una servidora. ¿Bocadillos? Pero vamos a ver, mamá, es que eres gilipollas. Pokémon, cómpralos todos, sí. Te tienes que suscribir. Te tienes que suscribir.